Hablemos sobre la tecnocultura digital y las subjetividades juveniles. Para comenzar, debemos tener en claro una cosa, la metáfora de los habitantes del mundo digital. Imaginemos que el mundo digital es un territorio. Adultos de generaciones pasadas son obligados, por el paso del tiempo y los progresos tecnológicos, a mudarse a estas nuevas tierras. Es decir, son inmigrantes del mundo digital. Pero los hijos y nietos de estos inmigrantes que temporalmente han nacido en el territorio que pertenece al auge de las tecnologías son, sí, nativos del mundo digital. Es por eso que para estos nativos las tecnologías no representan una nueva inquietud, pues corresponden a la época que, por suerte, les ha tocado vivir. De hecho, esta generación está más preparada para usar las tecnologías en comparación a sus padres, y es muy común que a estos últimos sean sus hijos quienes les enseñen a usarlas. Y como resultado de todo esto, tenemos a diferentes generaciones conviviendo en un mismo tiempo, nativos e inmigrantes. Desde luego, la socialización y experiencias respecto a las tecnologías de cada bando son diferentes, mientras que para unos se trata de herramientas, para otros es un entorno. Pero, ¿qué hace diferente la tecnología de las generaciones pasadas en comparación a la que ahora disponemos? ¿Por qué es una innovación social? La respuesta es... la velocidad. El incremento de la capacidad de procesamiento, que a su vez está asociado con el acceso al tiempo, al espacio y a la representación. Es como cuando en la revolución industrial, la máquina de vapor eficientó los tiempos de producción y redujo el esfuerzo que realizaba el hombre, o los caballos. Y fue justo así como pasamos de la mecánica a la metalmecánica, a la electromecánica, a la la electrónica. Actualmente los espacios se recorren en menos tiempo y podemos ir desde el mar hasta el espacio exterior. Es precisamente esta aceleración la que impacta a las subjetividades y podemos notarlo en la tolerancia de los tiempos de espera. Antes esperábamos semanas para recibir una carta y ahora es muy molesto que tu pareja no te responda a WhatsApp al minuto siguiente. Es un entorno caótico en el que una gran cantidad de datos emergen y se transmiten en muy poco tiempo, y esto impacta la comunicación, los vínculos, las expectativas, las demandas, etc. Hay quienes se cuestionan si esta velocidad exponencial ayuda u obstruye a los procesos de construcción del conocimiento. Los nativos de la cultura digital exigen lo inmediato, pero esto les exige a ellos mismos decidir también inmediatamente y además hacerlo bien. Digamos que la distancia que ahora existe entre tú y el mundo es la misma que hay entre tu mano y el mouse o tu smartphone. Cada día se puede acceder a más información en menos tiempo, y esto sigue impactando la subjetividad. El problema ahora es saber qué información elegir. El conocimiento parece expandirse a la velocidad en que las tecnologías lo hacen. En 1750 se habría producido la primera duplicación del conocimiento, la segunda se situó en 1900, la tercera en 1950, y así los tiempos se reducen hasta duplicarse en menos de 5 años actualmente. Para 2025, el conocimiento se duplicaría en periodos de meses. Pero también se ha roto la secuencialidad serial. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Esto quiere decir una nueva organización de la información. Mucho texto o muchos elementos multimedia o todo junto, sin ninguna especie de jerarquía ni prioridad. Y es que además las nuevas generaciones pueden realizar muchas cosas al mismo tiempo, como hacer la tarea, ver televisión, escuchar música, jugar, chatear, todo al mismo tiempo. Tienen lo que llaman una atención distribuida, mientras que las generaciones pasadas tenían una focalizada. Por eso tu mamá te regaña cuando haces tareas y te encuentra en Facebook. Y es que debemos echarle la culpa, sí, a la cultura digital de la que somos nativos. La tarea ahora es estimular esa atención focalizada que tanto quieren nuestros padres,
Y es todo un reto, porque los nuevos medios no son solo extensiones de las facultades humanas, sino delegaciones de estas. Basta mirar la íntima relación entre tú y tu smartphone que no sueltas ni para bañarte. Pero podemos desarrollar las nuevas capacidades que la cultura tecnológica nos ha dado, como el filtrado, la respuesta rápida, la atención distribuida, la apreciación de imágenes y así. Y además de entender el nuevo equilibrio que existe entre el texto y la imagen, siempre más imagen que texto, claro. Pero esto no desplaza la lectura. De hecho, se lee y escribe más que antes, pero se hace desde lógicas diferentes. El desafío es ahora comunicar más con menos, como los emojis y los 140 caracteres de Twitter. Se trata de dar eficacia a las palabras y sintetizar ideas para tratar de ser más concisos y claros. Apartado 1. La pantallización del entorno. En este apartado, el autor nos expone cómo el modo gráfico de representar las cosas, ya sea en imágenes o videos, se ha impuesto sobre el modo textual utilizado anteriormente, y que estos recursos gráficos carecen de un sentido, lo que dificulta la toma de distancia y perspectiva histórica o contextual que transmitía la palabra escrita. Menciona también que las generaciones actuales, las que denomina digitales, viven rodeadas de pantallas. Al igual que habla de una posible mutación del hombre hacia el Homo videns, el cual poseerá nuevas subjetividades y acarreará complicaciones para la profundización argumental, esto debido a la falta de reflexión que generan los recursos tan gráficos. De igual manera, resalta que en las generaciones actuales el texto solo es utilizado para aclarar aspectos que las imágenes no transmiten con éxito. En la actualidad, el uso de las pantallas está presente tanto para trabajar como para entretenernos, incluso informarnos, comunicarnos o localizarnos entre nosotros. La posibilidad de portar con nosotros las pantallas agregó un sentido de permanencia, ya que nos acompañan todo el tiempo y a todo lugar. Esta posibilidad abrió paso a una nueva forma de estar juntos, y dio paso a múltiples posibilidades de acceso a la información y a las relaciones sociales, generando así mayor flexibilidad. De igual manera, explica cómo las generaciones más jóvenes exponen a través de estas pantallas su vida cotidiana y su entendimiento del mundo, llevando un registro de su vida a través de fotografías y videos. Como ejemplo de esto tenemos las redes sociales. Esto ha sido influido en gran parte por la evolución que se ha dado en el desarrollo de los artefactos posibilitadores de dichas actividades, ya sean celulares, tablets o computadoras, los cuales ahora son portables y resultan indispensables en nuestro día a día, posibilitando nuevas formas de interactuar y acceder a la información, como ya había mencionado anteriormente. El autor menciona también que para los jóvenes su vida digital se encuentra más fusionada con su vida real a medida que la tecnología avanza. Y menciona también cómo en la actualidad los juegos en red ocupan indudablemente un universo de alta relevancia en la relación mundo real-mundo virtual, lo cual, a partir de muchos testimonios, se percibe como el lugar de aprendizaje de las nuevas relaciones sociales. En este continuo mundo real-mundo virtual parece no concebirse como escenas separadas. Menciona cómo en esta naturalización de la vida digital, los aprendizajes provenientes de este entorno se mencionan constantemente. Esto lo expone a partir de unas entrevistas en las que las referencias de los jóvenes hacia el Internet aparecen de manera espontánea y constante en sus discursos. En dichos discursos, los jóvenes exponen la manera en la que aplican los aprendizajes adquiridos en los espacios virtuales a su vida cotidiana. En este caso, un ejemplo podría ser el de la capacidad de trabajar en equipo, con personas que no conocen pero comparten el entorno virtual con ellos. Segundo apartado, la inteligencia colaborativa. En el segundo apartado, el autor nos menciona cómo las nuevas generaciones pueden moverse en ambos mundos, tanto el virtual como el real, de manera más fácil, a manera de cyborgs. Menciona que esta es una manera de fusionar su inteligencia natural con la inteligencia artificial proporcionada por los artefactos tecnológicos,
y de igual manera les ofrece nuevas posibilidades y modos de interacción. En este apartado, el autor introduce el término de entorno abierto, explicando que estos espacios virtuales funcionan como una herramienta que facilita el desarrollo y la producción de una creación colaborativa y colectiva. Estos entornos en los que se genera conocimiento compartido, elaborado por la colaboración de diferentes sujetos, se denomina inteligencia colectiva. El autor explica cómo en este tipo de entornos y con el uso de sus herramientas se facilita la creación de un modo colectivo de producir conocimientos. Un ejemplo de esto se expresa en la fundación de comunidades virtuales y mixtas, o en la creación de softwares de código abierto, ya sea en enciclopedias, glosarios de creación colectiva y permanente, o en las wikis, en una cada vez mayor presencia de esta modalidad en el ámbito cultural. Según el autor, este tipo de recursos se basan en una democracia participativa, donde los ciudadanos acceden a la información, se expresan y debaten de una manera libre y abierta. El sistema de código abierto debe ser auditable y replicable, y operan bajo la idea de que quien quiera tomar el código, cambiarlo o mejorarlo, lo va a poder hacer. En este sentido, es como el autor explica que el software libre y abierto no resulta como un simple instrumento, sino que más bien expresa o explicita un cambio en el paradigma. Como un ejemplo de alguno de estos sitios, el autor propone Wikipedia, el conocido sitio de búsqueda, ya que se basa en la dinámica de compartir el conocimiento, y su construcción se da de manera colaborativa y de modo abierto, para que todos puedan agregar o quitar información. El autor expone que de igual manera en este contexto, en el que la información se expande, es inevitable pensar en la propiedad intelectual y en una forma de protección ante la replicabilidad de las obras. En este marco, la propuesta que hace el autor de derecho de copia como alternativa a las prácticas de restricción tradicional, el derecho de autor, ofrece una posibilidad ante la violación de derechos que se deriva de la copia de un producto protegido patrimonialmente. Este aspecto, el de la replicabilidad en el soporte digital, el autor aclara que se ha visto potenciado por la actualización y evolución de los diferentes dispositivos digitales. Y en esta situación surge una nueva instancia, la de contener sin tener. Se refiere al hecho de poder disponer de los contenidos sin necesidad de poseerlos físicamente, debido a que están al alcance de todos al estar en la red. Esta real y a la vez ilusoria autonomía en el descubrimiento de nuevos saberes, realidades, modos de comprender y de ser en el mundo preocupan al autor, ya que nos encontramos ante el acceso totalmente libre a verdades ajenas. El autor también nos menciona la importancia de saber buscar y seleccionar la información en la red, un asunto que menciona ser tanto tecnológico como social y cultural. Y hace hincapié en la enseñanza y atención que dichos aspectos importantes reclaman para aproximarse a la tecnología y organizar la información que se lee o se consume en la red de manera consciente. En la actualidad, las y los adolescentes acceden a las redes sociales con mucha frecuencia para hacer aquellas cosas que antes llevaban a cabo sin necesidad de estas. Por ejemplo, para salir con sus amigos, para organizar sus fiestas, para entretenerse, para informarse, para conocer nuevas personas o simplemente para pasar el rato. Esto nos habla de la importancia que tiene hoy en día las tecnologías en la comunicación cotidiana de las y los adolescentes. Además, se sabe que los niños y jóvenes que acceden a las redes sociales lo hacen antes del tiempo formalmente establecido por estas. Por ejemplo, la red social de Facebook permite que accedas a inscribirte a una cuenta a partir de los 13 años de edad cumplidos. Sin embargo, gran parte de los usuarios lo hacen antes de esta edad con ayuda de algún amigo y con intermediación de sus padres, sus madres u otro adulto. También se ha mencionado
que muchos de los niños y jóvenes que acceden a las redes sociales lo hacen sin autorización de sus progenitores. Y bueno, esto nos habla de la motivación personal y el estímulo social que existe en la actualidad para que los jóvenes accedan a las redes sociales desde una edad muy temprana. Ya que en un principio acceden a estas con una motivación, con una atracción para quedar bien con el otro de múltiples formas. Por ejemplo, a través de los me gustas, los buenos comentarios, las etiquetas de fotos, la cantidad de amigos y de seguidores. En las redes sociales, la cantidad de amigos se ha matizado tanto que es algo a lo que aspiran muchos de los jóvenes, aunque esto converge un poco con la idea que tienen sus pares y los padres de familia acerca del cuidado y la seguridad que debe existir. Sin embargo, podemos decir que los adolescentes, a partir de entrar a las redes sociales, aprenden a cuidarse, a tener este sentido de seguridad. Por ejemplo, al aceptar a algún amigo, muchas veces los ponen a prueba durante algunos días y con base en las actitudes del otro deciden dejarlo como amigo o eliminarlo o en ocasiones hasta bloquearlo. Y bueno, otro aspecto que debemos considerar es la forma en que reaccionan los adultos ante los actos de discriminación o actos hostiles que se presentan en las redes sociales. La mayoría de las veces los adultos reaccionan de manera negativa o de la forma que los jóvenes no esperan. Por ejemplo, impidiéndoles la conexión o pidiéndoles que eliminen su cuenta. Sin embargo, esta es una respuesta que los jóvenes no esperan y por tanto deciden mejor no confiarle lo que sucede a sus padres, sino de nuevo recurren a sus pares que en ocasiones ya han vivido situaciones como estas y que si no, futuramente se les podrían presentar. También los jóvenes confían en lo que son las páginas o los sitios web y sus botones de denuncia, más que en los adultos. Sin embargo, se puede concluir que a partir de la práctica que tienen los jóvenes en las redes sociales, aprenden ciertos cuidados y aspectos de seguridad hacia su persona. Desde la perspectiva de los adolescentes, existen dos hipótesis acerca de por qué los adultos tienen cierto distanciamiento a las nuevas tecnologías. Y bueno, el primero es que los adultos son de otra época y se quedan en el pasado. Y la segunda es porque los adolescentes y los jóvenes lidian con un estereotipo que tienen los adultos hacia las redes sociales, en el que mencionan que las computadoras son un juguetito y que les hacen mal en la cabeza. Y sobre los temas que les preocupan, bueno, estas son las dos hipótesis que
que se formulan con base en los argumentos de los adolescentes sobre el distanciamiento que tienen los adultos con las TIC. Y bueno, aparecen otros dos temas que les preocupan a los adultos y son, en primer lugar, los riesgos en la interacción y durante la sociabilidad, es decir, el ciberbullying, la interacción con desconocidos, el manejo de información personal en la web y, en segundo lugar, el uso excesivo de los dispositivos o servicios, es decir, la adicción a las redes sociales. Y bueno, estos riesgos se relacionan con la nueva privacidad pública, es decir, los adultos consideran que existe una flexibilidad entre la línea de lo privado y de lo público, que los adolescentes la han fracturado y de esta manera no se alcanza a diferenciar. Por tanto, podría decirse que estos temas de Internet, los adolescentes no perciben las características que existen entre el espacio público y el espacio privado, o de otra manera, que consideran que la información que comparten únicamente llega a manos de sus amigos. Y bueno, como conclusión, podemos decir que estamos ante una generación de niños y jóvenes que se entrenan en el reflejo permanente e inmediato, ya que los jugadores de videojuegos desarrollan una atención focalizada y contextual. Además, aprenden a tomar decisiones rápidas y están en una actitud de respuesta permanente. Esto lo han desarrollado gracias al uso de los videojuegos, debido a que en estos se presentan estímulos constantes y permanentes. Por lo tanto, los jóvenes tienen que dar respuestas rápidas. Y bueno, aunque el riesgo de no parar suele ser un dato que los jóvenes registran como un negativo. Es decir, ellos mencionan que el problema está cuando solamente quieres estar jugando videojuegos, solamente quieres estar con la tecnología y ya no sales a jugar fútbol o a hacer otras actividades que antes realizabas, es cuando ellos consideran que se ha convertido en un problema. Y otro negativo que existe en contra de los videojuegos es sobre los valores puestos en las historietas y en los guiones. Es decir, en estas historias se presentan violencia, se presenta agresión, se presenta competencia, valores que van en contra de lo que pide la sociedad y que no está bien que se sigan reproduciendo. Las prácticas tecnológicas llegaron a las aulas, incluso a aquellas escuelas en las que las políticas de informatización educativa aún no habían sido desplegadas. Esto gracias a los propios alumnos y sus nuevas formas de vivir y de ver el mundo y sus propias subjetividades acerca de la tecnocultura que hoy en día radica en ellos. Sin embargo, la escuela enfrenta nuevos desafíos. Por ejemplo, se sabe que los estudiantes ya no tienen una atención focalizada, sino más bien una atención dispersa debido a esta práctica que tienen con las nuevas tecnologías de estar haciendo varias cosas a la vez y tener que reaccionar o dar respuestas rápidas.
Sin embargo, muchas de las enseñanzas tradicionales están en contra de estos. Pero debemos considerar que estos son aspectos que están presentes en la vida de los jóvenes, de los adolescentes, y que debemos tener en cuenta a la hora de aplicar los métodos de enseñanza, porque realmente es algo que la misma sociedad se los está pidiendo a ellos. Además, otro de los aspectos que debemos considerar es que ya no es el objetivo principal la búsqueda, sino enseñarlos a enfrentarlo, a definirla y a ponerla en contraste con otros. También se considera que es necesario enseñarle a los jóvenes a desconectarse, debido a que en la actualidad existe un sinfín de celulares, tabletas, computadoras, y puedes estar conectado desde tu casa, desde el trabajo, desde la escuela o desde el ciber. Sin embargo, algo que se nos plantea es que debemos alternar estos momentos de conectividad y colaboración con otros de concentración y creatividad individual. Enseñarles a los alumnos a desconectarse en momentos. Sin embargo, estos son retos que en la actualidad enfrenta la educación con las nuevas tecnologías.